Hola a todos los compañeros de esta clase de comunicación oral y escrita. También un saludo muy especial pues a los profesores, ¿no?, que nos han acompañado durante este segundo semestre del año 2018 en esta clase. Los saluda entonces el estudiante Adrián Eduardo Rincón Cárdenas. Soy de Cúcuta Norte de Santander y estoy en la licenciatura de Ciencias Religiosas. La intención pues entonces de este video es realizar un booktuber. ¿Qué es un booktuber? Pues ya nos lo decían los profesores, es una especie de comentario, pero en forma de video, sobre un determinado documento. ¿Cuál es el documento entonces del cual vamos a hablar el día de hoy? Pues el documento del cual les voy a hablar a todos ustedes, espero queden claras las ideas. Es un libro muy interesante. El libro tiene por nombre Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global. Bueno, ¿de quién es entonces este libro? Este libro es de un sociólogo que murió pues hace poco. En las lecturas que estuve realizando, en la investigación, eso pude constatar. El nombre de él es Zygmunt Bauman. Nace en el año de 1925 y muere en el año del 2017. Es un polaco de origen judío, pero obtuvo la ciudadanía inglesa. ¿En qué colección podríamos entonces nosotros ubicar esta composición literaria y académica? En la parte de sociología. Sus aportes a la sociología son recientes, como lo acabo de decir, murió hace poco, en el 2017, tiene contribuciones muy importantes, y la publicación del documento del libro como tal es en el año 2011. Para todos ustedes que me están viendo, para todos aquellos que también me vean, pues es un documento muy interesante, realmente vale la pena leerlo, porque este intelectual, este autor nos ilumina, nos muestra la realidad actual por la que está pasando nuestra sociedad, y pues nuestro país, Colombia, no es ajeno a lo que plantea este hombre. ¿Cuál sería entonces la síntesis? ¿Cuál sería entonces la síntesis de este libro, no? Es un libro que tiene un gran cúmulo de páginas, en el que pudimos descargar por recomendación de los profesores. Tiene 500 páginas y algo, si no me equivoco. La síntesis entonces del libro, o la idea central se podría decir, creo que se explora la íntima afinidad e interacción entre el crecimiento de la desigualdad social, un problema que no es ajeno para nosotros, que lo podemos constatar, el aumento de los daños colaterales a los pobres y marginados, privados de oportunidades y derechos, que se convierten en los candidatos naturales a estos daños de una economía y una política orientadas por el consumo, es decir, una política que está enferma, una política que se centra y se enfoca hacia el consumo y que quiere en últimas gobernar al pueblo por medio del miedo. Ya lo veremos más adelante, iremos adelantando datos de este libro, de este documento muy interesante, muy recomendado. ¿De dónde el nombre Daños colaterales? Porque si nos fijamos bien, así inicia como tal el título de este libro, ¿no? Daños colaterales, dice Zygmunt. Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global. Bueno, daños colaterales. Inicialmente este término es acuñado al ámbito militar para designar los efectos de ataques y explosiones masivos, es decir, cuando llegaba un determinado grupo militar hacia su ataque, sabemos bien que los afectados no son solo las tropas contrarias o adversarias, van a haber muchos otros que reciben estos impactos. En el caso, por ejemplo, del ataque a grandes ciudades, Hiroshima, bueno, en fin, no solo fueron las fuerzas militares las que recibieron los impactos, sino la mayoría de personas que se vieron afectadas fueron civiles. Pero al acuñar este término, daños colaterales al ambiente sociológico, pues toma un significado muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque con ello nos va a indicar que en realidad los que sufren detrás de todas estas políticas corruptas, de todas estas políticas que están conducidas por el consumismo exagerado y desmedido, van a ser los pobres. Zygmunt Bauman se va a centrar muchísimo en estas clases sociales, que son las que más se ven perjudicadas pues por estos problemas. ¿Qué busca entonces Zygmunt Bauman
con este libro? O sea, nos preguntamos nosotros, ustedes que me están viendo, bueno, ¿cuál es la intención entonces de Zygmunt Bauman al escribir este libro? ¿Cuál será la intencionalidad de él? Pues desentraña y muestra las artimañas del consumo, del consumismo y las políticas actuales, es decir, nos muestra poco a poco, en un gran cúmulo de páginas, cómo las políticas de hoy mantienen a las sociedades sumidas, ¿no? Sumidas en el miedo, en no querer ir en contra de su pensamiento, de sus ideales. Y como lo he dicho una y otra vez, su arma principal es el miedo, es el miedo. El consumismo y la política se disfrazan hoy de seguridad y estabilidad, cuando en realidad son todo lo contrario. Sobre todo el consumismo, ¿no? Un consumismo que aparentemente nos vende una imagen de seguridad, de estabilidad, de si vas y compras, por ejemplo, tus medicamentos, vas a la tienda o al supermercado y consigues todo lo necesario para la semana, vas y consigues tu televisor, tu nevera, entonces sabes que vas a tener todo bien, que todo está en calma, que todo está en perfecta armonía, pero en el fondo sabemos que no, en el fondo sabemos que todos estos mercados y todas estas políticas pues lo que realmente quieren impulsar es un consumo exagerado, un capitalismo exagerado, un comprar y comprar y comprar y desechar y desechar y desechar, donde en últimas el que termina siendo esclavo pues somos nosotros, es la persona humana como tal. ¿Cuál es como la estructura del documento? Pues porque nos preguntamos, bueno, es grande, realmente el documento es grande, yo pues me di un poco, digamos, el lujo de imprimir solo el capítulo que me corresponde, el capítulo 6, que ahora más adelante les voy a hablar, pero es grande. ¿Cómo podemos nosotros estructurar entonces este volumen, esta composición de Bauman? En 3 partes. ¿Cuáles serían entonces esas 3 partes? Bueno, la primera sería la concepción política del otro frente a la incertidumbre. Ahí podríamos ubicar el capítulo 1, el capítulo 2, el 3 y el 4 capítulo. El segundo bloque es el declive moral del consumismo moderno y la objetivación del ciudadano en la comodidad, ¿no? O sea, aparentemente se le vende una comodidad, pero en última se está haciendo esclavo, es decir, del consumo, de las políticas actuales. Ahí ubicaríamos nosotros el capítulo 5, el capítulo 6, el 7 y el 8. Para finalizar con el tercer bloque, que sería el origen del mal como condición de la normalidad humana. Entonces, ahí ubicaríamos los capítulos el 9, el 10 y el 11. Es decir, quise hacerlo pues para que ustedes que me están viendo y seguramente aquellos que vean este video digan, bueno, no he escuchado nada sobre este libro, cuál es como tal la idea central de este documento, pues además de saber cuál es la síntesis, sepan cómo se puede estructurar, ¿no? Para realizar una lectura pues mucho más organizada, para tener ideas más claras. Es un libro muy interesante. Este libro sintetiza como tal el pensamiento de Zygmunt Bauman. Se podría decir que es una de sus mejores composiciones. Sabemos que Bauman es el sociólogo que acuña el término modernidad líquida. Modernidad líquida. Como yo les dije, pues me tomé la tarea de imprimir mi capítulo, el capítulo 6. A los del CAU Cúcuta y también pues en este caso a los de licenciatura en ciencias religiosas, que estamos con el profesor Elivio, nos corresponde el capítulo 6, tiene por nombre, es un nombre extenso, dice privacidad, confidencialidad, intimidad, vínculos humanos y otras víctimas colaterales de la modernidad líquida. O sea, es súper largo el título como tal de este capítulo 6, pero se convierte al mismo tiempo en esa síntesis. Ya sabemos de qué va a hablar, que va a ir dirigido hacia esas problemáticas, hacia esa problemática tan terrible que estamos sufriendo el día de hoy, que es el ataque a la privacidad de la persona humana. O sea, hoy es difícil llevar una vida privada, el ser humano hoy no quiere llevar su vida en la intimidad, se ha perdido muchísimo este valor y se anda por ahí comentando siempre la vida de cada persona en las redes sociales, en fin, pasando de lo privado, como lo dice él en este capítulo, de lo privado, de lo íntimo, a la arena pública, que es realmente terrible esta situación. La síntesis de este capítulo, pues, la ubico de la siguiente forma. Se centra en el ataque a la privacidad, la autonomía e intimidad de la persona,
ubicándolo en el declive moral del consumismo moderno y la objetivación de la persona humana. O sea, hoy las políticas actuales, el consumismo, ven a la persona y ven al hombre como una mercancía, es decir, con su forma de pensar, con sus sistemas ideológicos, con lo que nos quieren vender, ¿sí? Con su publicidad, que estamos invadidos total de publicidades de la televisión, hasta nuestros iPhone, hasta la radio, todo está lleno de publicidad, ventas, consumismo. Nos ven como una mercancía, es decir, no solo en algo que compra, sino también en algo que se puede cambiar. Entonces esto es terrible, esto es un ataque a la dignidad de nosotros como personas humanas, ¿cierto? Bauman nos deja claro en este capítulo 6, en ataque a la privacidad, a la autonomía de la persona, cómo hoy las cosas son totalmente diferentes. Es decir, cuando él acuña el término de modernidad líquida, hace referencia a que esta actualidad, hoy, nuestra era, nuestra época, pues no es igual a la de ayer. Han cambiado muchas cosas. Hoy el matrimonio no es igual, ¿sí? Lo sabemos, ¿no? Hoy hay una pareja, viven un noviazgo extremadamente corto, no se conocen bien, se casan, al otro día ya prácticamente están firmando su divorcio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los empleos. En el pasado habían empleos fijos, en empresas sólidas. Hoy el hombre no va de una empresa en otra, no se jubila en ese trabajo como lo veíamos anteriormente. Los valores es fundamental el aporte que hace Bauman a los valores. Han perdido totalmente su significado. Es decir, además de estar siendo atacados una y otra vez por tanto relativismo, ¿cierto? Que pienso en estos momentos en Benedicto XVI, que también pues nos regaló documentos muy importantes sobre este tema. Bauman nos habla, o sea, hoy hay una pérdida de valores terrible y esto nos ha llevado a nosotros a degradar un poco ese concepto de lo que es la vida y la persona y su dignidad. Entonces, pues estos son como tal los puntos centrales del capítulo 6. Es un libro maravilloso, un libro muy importante. Pienso que todos ustedes que me están viendo en estos momentos pues deberían verlo, leerlo, aunque sea olerlo, ¿no? Nos decía un profesor. También pues aparte de este libro me quise dar la oportunidad, ¿no? de adquirir otro libro muy importante de este autor también, y se llama Modernidad, la vida líquida. Vean ustedes, ahí está, la vida líquida, de Simon Bauman. Es un libro prácticamente corto, diría yo, no es tan extenso como este que acabamos de leer. Tiene prácticamente 238 páginas. Es un libro excelente, se habla muchísimo de la modernidad líquida, nos explica pues también cómo esta modernidad prácticamente se está manejando a su antojo, ¿cierto? Sabemos cuáles son las características de las sustancias líquidas, no tienen forma, adquieren la forma de lo que las contiene. En fin, ya nos podemos imaginar a qué hace referencia Bauman con vida líquida. Entonces también es un libro muy interesante, pues lo quise comprar para profundizar un poco, ¿no? En la temática de este documento que el profe pues nos recomendó para realizar nuestros trabajos de la materia de comunicación oral escrita. Entonces pues esto ha sido como el punto central de este booktuber. Espero pues es mi primer booktuber, haberlo hecho un poco bien. Ojalá hayan quedado algunos temas claros, que sirva de algo para ustedes, compañeros que están en este foro y que también pues están comentando los videos de los demás compañeros. Espero también pues poder aprender cosas muy interesantes de sus videos. Ha sido pues un gusto poder compartir con ustedes. Este semestre ha sido excelente, realmente se ha aprendido mucho en estas clases de comunicación oral escrita. Excelente libro, me gustó el libro. Realmente se deja trabajar, presenta ideas claras, un lenguaje asequible, ¿no? Para todos nosotros, y pues que también nos deja un gran contenido, sobre todo pues a nosotros que nos estamos formando para ser mañana maestros de esta sociedad que necesita una excelente formación en cuestión desde lo humano, ¿cierto?, hasta la parte científica. Entonces pues gracias a todos ustedes por haber visto este video.
Y hasta aquí, compañeros.